Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar entonces el crecimiento número 6. ¿Qué clase de número estamos viendo? El número Número 2. 2. Y este número Ya. Ya se lo mandé. Oye, y este número 2, vamos entonces a iniciar también haciendo la oración del Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Vamos a decir todos juntos: Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, inspírame Inspírame siempre siempre lo que debo pensar, debo pensar, lo que debo lo decir, que debo decir, cómo debo cómo decirlo, debo decirlo, que debo callar, que debo callar, cómo cómo debo actuar, Debo actuar, lo que debo hacer debo hacer para gloria de para Dios, gloria de Dios, bien de las bien de las almas almas y mi y propia mi propia santificación. santificación. Espíritu Santo, Santo, dame dame agudeza para entender, capacidad capacidad para para retener, método método y para aprender, para sutileza sutileza para para interpretar, interpretar, gracia y gracia eficacia y para hablar. hablar y así. Dame acierto al empezar, dirección al progresar acabar. y perfección al acabar. Amén. Amén. Qué bonita esta oración, ¿verdad? A mí me gusta bastante. Eh, y siempre, ya que estamos en esta recta final, pues, con este crecimiento, vamos a siempre aclamar, seguir aclamando aquí en el Espíritu Santo, porque sin Él nosotros no podemos decir que Jesús es nuestro Señor. Amén. Entonces, bienvenidos a esta clase número 2, que se titula, ¿alguien sabe cómo se titula esta José, clase? No solo la clase 2 de Breve resumen hay dos de Breve resumen de la historia de la iglesia. de la iglesia. ¡Au! ¡Ay, conchole! Entonces, vamos desde hacer este breve resumen de la historia, desde la fundación hasta las cruzadas. ¿Desde dónde? Desde la fundación hasta dónde? Hasta la cruzada. Hasta las cruzadas. Y vamos a ir viendo entonces los primeros años. Exacto. ¿Quién fue el fundador de la Iglesia Católica? Oh, Jesucristo. Jesucristo. El fundador de la Iglesia Católica fue Jesucristo, quien hacia el año 30 de nuestra era comenzó a enseñar públicamente que su doctrina y a reunir discípulos en torno suyo. ¿Qué empezó a reunir? Doctrina y a reunir discípulos en torno al suyo. Y en Mateo 16, 13, 19, vamos a ver que Jesús eligió a Pedro para estar al frente de su iglesia. Pero antes de morir, le dice al mismo Pedro y a los otros discípulos que esperen en oración hasta que Él les envíe. ¿A quién? al Espíritu Santo. El Espíritu Al Santo. Espíritu Santo. ¿Y por qué creen que les dice que esperen en oración hasta que Él envíe el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Jesús les dice que esperen en oración hasta que Él les envíe el Espíritu Santo? porque estaban todavía débiles en la fe. Estaban todavía débiles en la fe, tenían miedo, Ujú. tenían miedo. Y en Hechos 2:1, ahí leemos lo que sucedió en Pentecostés, o sea, que la venida del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:14, el discurso de Pedro y que los que aceptaron su palabra se bautizaron y que se agregaron aquel día unas 3,000 personas al grupo de creyentes. ¿Cuántas personas se agregaron? 3,000. ¿Cuántas? 3,000. A ver, ¿quiénes somos predicadores aquí? Que diga yo. Yo. ¿Quiénes compartimos la palabra? Yo. Gregory, Yo, Alba, Sofi. Yo. Ujú. ¿Quiénes están en algún ministerio de alabanza? Yo. Sofi, ¿quién más? Álvaro. Yo.
aquí nosotros a veces predicamos también con nuestro testimonio, ¿verdad? Amén. 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 Aquí nos dice que en el discurso de Pedro, ¿cuántas personas En se el agregaron primer discurso, en el pero primer discurso? ¿No fueron 5,000? ¿no eran 5,000 en el primer discurso? En el primer. 5,000. 5,000 Y 3,000 y en el segundo. Aquí la pregunta sería, ¿cuántas personas has convertido tú con tus discursos o con tus alabanzas? ¿1,000? ¿2,000? ¿3,000? Uno, pero como Pedro. Sí, eso la verdad en sí no lo sabemos, ¿verdad? Porque no todos dicen, mire, yo fui tocada por Dios con el mensaje que usted dio, ¿verdad? No, no todos dicen, aunque así haya sido, ¿no? sí, porque aquí está lo importante, hermana Sofía. En Hechos 2:42 nos dice que la primera comunidad cristiana se mantenía unida, recibiendo la enseñanza de los apóstoles. Y aquí viene lo importante que ya lo hemos venido mencionando. Y que acudían a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Que Ujú. todos los creyentes vivían, y aquí viene lo importante también, unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Ujú. Y esta primera comunidad debería de ser el ejemplo de todas nuestras comunidades, no solamente aquí en Chambersburg, en Corpus Christi, sino en todas. No olvidar esto, porque esa era la clave, ya que la primera comunidad cristiana es un modelo de la hermandad que debemos de sentir todos los cristianos unos con otros. Aunque los hechos de los apóstoles nos narran también las dificultades y problemas que habían desde entonces, como podremos encontrarlo en la iglesia de hoy. O sea, hoy en día seguimos teniendo problemas como antes, como ellos tuvieron antes, problemas en hechos de los apóstoles o no. Ah, sí. Claro, claro que Pienso sí. que eso siempre va a ser así, pues, porque la misma palabra de Dios dice que es necesario que el trigo y la cizaña estén juntos, ¿no? Sí, ¿Para qué? Para que el día de su venida, pues, vean que hicieron mal. sí. Y las mismas comunidades, esta comunidad primitiva, nosotros seguimos teniendo el mismo problema, solo que aquí no se ve tanto, pero ¿siguen matando cristianos o no? Sí, Claro, ¿Siguen torturando, siguen habiendo mártires cristianos? sí, claro que sí. Sí. ¿Siguen explotando iglesias? sí. Incendiando iglesias, atentando contra los sacerdotes, contra los obispos, contra las monjas, los religiosos, contra nosotros los que predicamos la palabra. Sí. Sí. Hoy en día nosotros somos los malos por decir la verdad, por predicar la palabra. Ujú. Nosotros somos los locos, nosotros somos los que no estamos bien. Y vamos teniendo esa persecución también. Sí, es cierto. Entonces, de esta comunidad primitiva, surge la jerarquía. Surgen los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y el pueblo judío no veía con buenos ojos a los que se agrupaban como seguidores de Jesús, por lo que comienza la persecución y matan al primer mártir, apedreándolo y pues lo matan. ¿Y cómo se llama ese primer mártir, Gregory? Esteban. Esteban. ¿Y saben por qué mataron a Esteban? Por hablar de la buena noticia, de la Sí, palabra de Dios. sí. Ujú. Matan a Esteban por hablar de la buena nueva. Ujú. O sea que puede decirse que la respuesta de la sociedad en la que se desarrolló la primera comunidad cristiana fue la persecución, ya que el Imperio Romano, al igual que los judíos no convertidos, comprendió que había llegado al mundo algo que habría que muchos no aceptasen su autoridad. O sea, el Imperio Romano lo vio como una ¿qué? Amenaza. Ha llegado algo nuevo.
y por lo tanto la gente no se va a someter a nosotros. Ujú. Y ya hacia el año 43, acuérdense que esta es la historia, es un breve resumen de la historia de la iglesia, y hacia el año 43, el apóstol Pedro está en Roma constituyéndose en primer obispo ¿de dónde? De Roma. De Roma. Mientras en otras ciudades, en otras distintas regiones, estaban otros obispos, los cuales aceptaban, según las palabras de Jesús, la primacía de Pedro. Y Pablo ya convertido al cristianismo por un toque especial del Señor, y eso lo podemos ver en Hechos 9, 3, 7, ya los versículos vamos a meditarlos después en su casa esta noche, después de que acabemos la clase, para que así no nos toque alargarnos en la clase. Teniendo su centro en Antioquía, evangelizó a los gentiles pasando por muchas regiones de Asia Menor, de Grecia o Italia, y en cada una de las cuales iba formando comunidades en las que dejaba ancianos o encargados que posteriormente serían obispos. Entonces aquí hago un espacito, ¿verdad? Pues ustedes saben que a mí me fascina hablar de Pedro, de Pablo. Eh, Aquí Pablo, hagan de cuenta que yo leyendo y leyendo sobre él, yo digo, ¿qué energía tenía Pablo para evangelizar? No sé si alguna vez se han dado cuenta ustedes, porque si tienen su Biblia atrás, las Biblias que traen el mapa de a dónde estaban evangelizando, ¿qué energía tuvo que haber tenido Pablo? Y esa energía tenía que haber venido del Espíritu Santo, esa fuerza tenía que haber venido del Espíritu Santo para poder tener esa vitalidad de caminar, de correr, de predicar. Hubo días que yo creo que no comía, más bien que no comía, que se cansaba como todos. ¿Quién no se cansa del trabajo? Yo sí. Álvaro, ¿tú no? Yo pensé que dijo que usted no se cansaba en el trabajo, hermano Gregorio. No, yo sí. Si vamos a hablar de cansancio, no me hable de eso ahorita porque se me va a pegar más. No, yo los Pero admiro a ustedes que trabajan en las piedras. imagínense a Pablo, que pasó por muchas regiones de Asia Menor, por Grecia y por Italia, y en cada una de ellas iba formando comunidades en las que iba dejando pues ancianos o encargados. O sea que él iba, me imagino que, o dice la palabra, que se pasaba bastante tiempo ahí y ya cuando le echaba el ojito, por ejemplo, yo soy César y vengo de California, caminando, imagínense, y aquí encuentro a Álvaro, a Sofía, a Esmeralda, a Alberta, a Teresa, a María, a las tres Marías, a Johnny, a Alba, y los encuentro en Pensilvania y le digo, bueno, ustedes van a ser los ancianos y las ancianas de Chambersburg, de Gettysburg, de Waynesboro, Marcos, se mira que estoy conectada. de Waynesboro, y requiere de un cargo Se mira que principal. estoy conectada. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Alguien está comentando algo? Entonces, las 10 principales persecuciones en contra de los cristianos, fueron 10 las principales persecuciones en contra de los cristianos, y una de la primera de las cuales fue iniciada por Nerón del año 64 al 68, en la que murieron pues Pedro y Pablo. Pablo. Y estas 10 persecuciones principales se las voy a enviar por mensaje de texto en el grupo para que las tengan y vayan, cuando tengan tiempo también vayan viendo cuáles son, porque aquí no nos las no nos las explica, pero yo me tomé el tiempo de buscarlas y se las voy a mandar para que vean cuáles fueron. Y la de Nerón, que fue una de de la primera del año 64 al 68, es donde muere San Pablo y San Pedro. Pedro. Y ahí en sus libritos pueden ver que San Pedro está, sí pueden ver cómo está volteadito. No sé Ujú. si, porque Crucificado boca Pedro abajo. muere crucificado, pero al revés. ¿Y saben por qué pidió morir al revés? Para no ser igual que Cristo. Para no ser igualado. Y San Pablo, ¿cómo lo ven ahí? Decapitado. Decapitado, está. Decapitado, decapitado.
La, la, la persecución de Nerón, el contexto de esta persecución fue que tras el incendio de Roma, él culpó a los cristianos de este incendio. Y ya que ya los acabo de mencionar, fue la primera persecución oficial. Aquí era donde, ¿saben qué hacía Nerón? Quemaba a los cristianos vivos y los ponía como antorcha. No sé si alguno de ustedes ha visto la película de Pablo, el apóstol. Sí, la vida, la película. Ahí pueden ver cómo incendiaban, como por ejemplo que me agarraran a mí por decir que creo en Jesucristo, me agarraban vivo, me subían como una antorcha y me prendían el fuego y me dejaban ahí quemándome para que la demás gente viera. Eso era lo que hacía Nerón. También lo que hacía Nerón era que, por ejemplo, sabe que Álvaro tocaba, entonces Nerón agarraba a Álvaro y Esmeralda que cantan en el Ministerio de Música y se los llevaba al circo, los metía dentro de los leones para que la gente se empezara a burlar de ellos y el circo se los devoraba enfrente. Eso es solo decir, para que se den idea de lo que hacía Nerón con las personas, con los cristianos. Perdón, ¿en qué página están del libro? 65. Gracias. 6. Entonces, eso era lo que hacía Nerón. A Pedro, obispo de Roma, le sucedió Lino, el cual siguió teniendo la primacía sobre los demás obispos. O sea que Pedro le deja la autoridad a Lino y este siguió teniendo la primacía sobre los demás obispos. Y el emperador Constantino, después de las 10 persecuciones mencionadas, de las que les voy a mandar el mensaje, proclamó la tolerancia de la religión cristiana, considerándola como la religión del imperio, y él se hizo bautizar antes de su muerte. Y aquí la iglesia tuvo que enfrentarse entonces a otro serio problema, que era muy peligroso. Los emperadores se inmiscuyeron en la interpretación del mensaje y se llegaron a hacer guerras en nombre de Cristo. Y aquí vienen pues las herejías. ¿Alguien sabe qué es una herejía? Una gran mentira. Un pecado muy grande. Un pecado grande. Es una negación o una duda de verdad. Es una negación. Y hay algo particular en las herejías. Y hay mucha gente que somos católicos y no lo sabemos. Que para ser una persona, para cometer una herejía o para ser hereje, se tiene que tener algunas condiciones que no mucha gente sabe. Y una de ellas se las voy a decir y anótenla, porque a lo mejor no la sabemos. Es que para que una persona cometa herejía, debe la persona estar bautizada. ¿Sí sabían eso o no? No. No. La persona debe de estar bautizada. Segundo, la persona debe de negar de forma consciente y una verdad esencial, o sea, una verdad revelada. Díganme una verdad revelada. María Virgen. Exacto. Que yo diga, yo soy católico, pero yo no creo en eso. Eso es una herejía. Yo soy un hereje en ese momento, me convierto en un Hereje. hereje. ¿Otra verdad revelada? Sofi, Alba, Álvaro. Que Cristo es el Hijo de Dios. Otra verdad, sí, eso. Esos son verdades reveladas. Herejía es decir que yo no creo en que Cristo es el Hijo de Dios. Y en el numeral, en el catolicismo de la Iglesia Católica, en el numeral 289, ahí podemos ver también que la herejía es la negación pertinaz después del bautismo de una verdad que ha de creerse con la fe divina y católica. Entonces, aquí llega la herejía de Arrio. Y esa herejía es un error en materia de fe que consiste bien en la negación formal o en la duda acerca de alguna de las verdades reveladas. He hecho esto por una persona bautizada, como ya lo mencioné. Entonces, la persona debe estar bautizada para cometer este tipo de herejías. Por lo regular, este tipo de herejías, en mi experiencia, las cometen las personas que se vuelven
protestantes. Entonces, ellos son herejes, porque han sido bautizados y ahora dicen que no creen en la Virgen, que no creen en la encarnación, que no creen en que Jesús es el Hijo de Dios, que más, La no creen Santísima Trinidad. en la Santísima Trinidad. Entonces, ellos se vuelven herejes. No todos son. Hay muchas personas que antes que yo he conocido, siendo católicos, que piensan que un hereje era una persona que hablaba en contra de la iglesia. Pero en realidad esto es un hereje. Desde los primeros siglos del cristianismo existieron herejías que dieron origen a distintas sectas. Y durante los 3 primeros siglos, las principales fueron los judaizantes, los gnósticos, los maniqueos y los montañistas. Y siempre existieron hombres sabios que lucharon en contra de ellas. Y seguimos existiendo, porque ¿quién no de nosotros defiende las verdades reveladas del Señor? Y yo me imagino que entre más saben que estamos cerca de Dios, es más que nos atacan o no. Sí. ¿Sí? ¿Por qué creen en el purgatorio? ¿No les han dicho? Ujú. Por la fe soy salvo. ¿No han escuchado eso? No. Entonces, ¿no? No. Entonces ya, por la fe yo soy salvo y no me importa, yo puedo seguir haciendo el mal y haciendo aquello, porque yo ya fui salvado por el Señor. Otras personas que no creen en nada también dicen, ¿por qué ustedes creen que verdaderamente la Biblia fue inspirada por Dios? Sí, También una herejía. esa es una herejía también. Ujú. ¿Cómo es posible que crean los católicos que Jesús está en ese pedazo de pan? Eso es una Ujú. herejía. Ujú. Y nosotros los que podemos comulgar, y me ha pasado a mí cuando voy a Gettysburg, a los retiros de Gettysburg, que allá dan el cuerpo y sangre del Señor, uno siente una alegría enorme, no sé si ustedes lo han experimentado cuando nos dan las dos especies, el cuerpo y la sangre. Yo me siento bien contento, me dura ese gozo toda la semana cuando en una parroquia dan el cuerpo y la sangre del Señor. Siento una alegría enorme. Una En herejía es Waynesboro también decir, la dan. En Waynesboro ¿dónde? también. Waynesboro. En Westboro también. Ahí la misa es a las 8 de la mañana. Yo me quedé alentado el primer día allá en Gettysburg. ¿O sí? ¿Y qué sintió Johnny? Una experiencia nueva, se podría decir. Sí. Sí. Y entonces una herejía es decir, eso es vino, eso no es nada. Un vino cualquiera ahí. Sí, eso es una herejía. Y hemos escuchado decir a veces este tipo de herejías en nosotros los católicos. Sí, desafortunadamente sí. Sí, Sí, porque, desafortunadamente sí. porque sí, han habido casos donde ofrecen la sangre y ofrecen El cuerpo. el cuerpo. Pero hay quienes piensan que solo el cuerpo es suficiente y pues, no toman la sangre. Sí, no lo toman en serio. Dicen, no, Ujú. Sí. sí. Entonces, en el siglo IV, una de las herejías más importantes fue la de Arrio, o arrianismo. Y aquí es esta, la que negaba la divinidad ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Yo tengo una pregunta, hermano César. Dígame, hermana Esmeralda. Y por ejemplo, será una herejía cuando, por ejemplo, los ministros de la Eucaristía. Yo sí ya he escuchado gente que dicen, no, o si ustedes se dan cuenta, solo quiero saber, ¿ve? Si es una herejía que la persona si va a recibir la comunión y solo porque fulanito no me cae bien y el que estaba dando la comunión no la recibió con esa persona, eso sí será una herejía. Buena pregunta. No, yo pienso que no, porque ahí está despreciando al ministro y no se da cuenta que el cuerpo de Cristo lo dé el sacerdote, lo dé el diácono, lo dé el laico, es el cuerpo de Cristo, no cambia, No deja de ser. no deja de ser el No, cuerpo. no, claro, pero me refiero que no será que estamos blasfemando ahí. Sí, prácticamente la persona cae en un pecado en su mente. Por Ajá. alguna razón no va a recibir la comunión con X ministro. Uh-huh.
Ok. Sí, podría decirse que no es herejía porque la persona sí cree, sí sabe que está el cuerpo del Señor ahí, Sí. simplemente está pecando porque está juzgando al ministro. Ah, Sí, sí, es otro, no sabemos qué pecado sería, ¿verdad? Pero no es herejía porque no está negando que Jesús esté en la Eucaristía, Ujú. ok. por el ministro. Y entonces acordémonos de aquel evangelio que dice, el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, ¿verdad? Entonces, pues sí, se entiende la posición de que, pues sí, las manos consagradas del sacerdote, pero si el ministro está autorizado por el sacerdote para que lo haga, no tenemos razón alguna de cambiarnos de línea para ir a recibir con el padre solamente porque no lo queremos recibir con el ministro, ¿verdad? Ahí sería falta de amor al prójimo. Sí, es falta de amor al prójimo. Y otra pregunta, la persona que dice no, siendo católico, dice no, yo no me confieso, porque yo conozco gente que dice que no se confiesan. Yo estuve meditando eso precisamente porque yo dije, bueno, la persona que no se quiere confesar, la persona que no se quiere casar, la persona... Esto tengo que preguntárselo a mi director espiritual o preguntémoselo a un sacerdote. No quiero yo, pero pienso que en cierto sentido, si la persona no intenta eh, reconciliar la comunión con el Señor, Está comiendo y bebiendo su propia condenación. está comiendo y está básicamente, si no quiere cambiar su vida, podría en cierto sentido sí estar cometiendo una herejía, porque está negando la divinidad del Señor En la confesión. en la confesión. Claro, eso creo. Y claro, es porque Satanás los tiene bien agarrados, pues tirando de las cuerdas. Y hablando para que tengan un ejemplo más claro, una de las herejías que bien famosa y no está aquí, que se cometió fue Martín Lutero en el siglo XVI. Y él, imagínense, era un monje agustino y teólogo alemán. ¿Y cuál fue la herejía que cometió? ¿Alguien sabe? No. Dividir la iglesia. Hola. La herejía que él cometió fue que rechazó varios dogmas católicos como el papado, el purgatorio, los sacramentos, y enseñó que la salvación era solo por la fe. Brother, y así como, por ejemplo, si uno habla mentira, ¿también hay que confesar o eso es perdonado durante? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo hablo una mentira, ¿también lo tengo que confesar o es perdonado durante la misa? No, confesado. Tiene que confesar. Sí. Y no, y no debería de comulgar sin antes confesarlo. Ah, Sí, Ajá, y sí. lo que le pasó a Martín Lutero la consecuencia fue que fue excomulgado en 1521 y es ahí donde él inicia la reforma protestante, para los que no saben. O sea que los protestantes no empiezan a existir sino hasta después de 1521. Cualquier iglesia, secta protestante puede escarbar y escarbar y escarbar y no les va a dar la información que la iglesia católica tiene. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la historia que nosotros tenemos. Hay iglesias que dicen, ven y celebra nuestro 5º aniversario, ven y celebra, no sé si han visto aquí en Chambersburg, ven y celebra el 10º aniversario, 20º aniversario, y esto y aquello. Y yo me siento contento cuando nosotros decimos, la iglesia católica celebra 2000 años. Ahora bien, el grupo de oración va a celebrar 23 años, que es que el grupo de oración somos la iglesia, Diferente, ajá. es diferente. Nosotros somos un grupo que está unido en comunión con la Santa Iglesia Católica, pero nuestra Iglesia Católica nunca se han puesto a pensar, hablando de todo esto. Y si los protestantes fueran un poquito más inteligentes, y un día vamos a hablar de teología, si quieren, toda una noche, si los protestantes fueran un poquito más inteligentes, no se preguntarían, porque yo soy una persona práctica, bueno, ¿por qué en el Vaticano está los restos de San Pedro? ¿Por qué ellos tienen la corona de espinas del Señor? Sí sabían, ¿verdad? Que hay una iglesia que está la corona de espinas, ¿o no sabían? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí?
Sí, ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué ellos tienen la tumba de Jesús? ¿Saben dónde está la tumba de Jesús? Porque ellos tienen las riquezas de varios de los apóstoles y nosotros no. Entonces, acuérdense que después de 1521 es que se inician estas iglesias protestantes, pues por la herejía de ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Martín Lutero. Martín Lutero. Entonces, en el siglo IV, una de las herejías más importantes, como lo mencioné, fue la de Arrio, que negaba la divinidad de Jesús. Al ser necesario establecer la verdad, la verdadera doctrina, se convocó a una reunión que fue el primer concilio llamado el Concilio de Nicea, que condenó a Arrio como herético y fue desterrado. Y en este concilio se hizo el primer credo o símbolo de Nicea. Y los padres de la iglesia, que bien, en los primeros siglos el cristianismo influyó mucho en la cultura romana, pues creó una literatura y un arte propio. La literatura tenía como objetivo la exposición de las doctrinas y la refutación de las opiniones de los herejes y de los paganos. O sea que aquí la literatura tenía como objetivo la exposición de las doctrinas y refutar todas las opiniones de los herejes y de los paganos, o sea, luchar contra ellos, decir, bueno, ¿por qué, si viene alguien y nos pregunta a nosotros, ¿por qué creen en la divinidad de Jesús? Ellos, estas personas que refutaban o debatían todo esto, estaban bien preparadas. Y hoy en día nos pasa eso con los protestantes, solo que no sabemos mucho a veces de, de los dogmas o cómo defender nuestra fe. Y por eso a veces los protestantes nos dicen, vénganse, vente para la iglesia, acabo que no pasa nada. Por un domingo que vengas, no pasa nada. Y en ese domingo que vas, te están diciendo que eres idólatra, que estás pecando, que que por qué te bautizaste cuando eras bebé, etcétera, 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 etcétera. Y Me fíjense que estaba, me estaba comentando un compañero de trabajo hace rato, ¿verdad? Que a él, un amigo de él lo invitó, pero él está bautizado en la iglesia católica, nomás que no está yendo, yo lo estoy invitando que se vaya al retiro, pero aquella vez no se animó y bueno, no sé esta vez, pero... Y entonces dije que se fue a una iglesia este fin de semana y lo primero que le dijeron, y que se fuera a bautizar luego, luego. Y me dice, pero si no me están dando chance ni de conocerlos, ¿cómo? Lo único que me están diciendo es que me bautice y ya. Pero si yo ya estoy bautizado, me dice. Y fíjense que este crecimiento 6 es muy importante que lo profundicemos personalmente en sus casas y ahora con la facilidad de buscar más información, profundicemos en este crecimiento, porque este crecimiento tiene buenas bases para defender nuestra fe. Claro que aquí las clases son prácticamente rápidas, ¿verdad? No podemos, porque pues si César ahorita ha hablado solamente de dos concilios, del de Nicea, de Arrio, que por eso se hizo ese concilio, ¿verdad? Y el de la Reforma Protestante. Pero la iglesia en su totalidad tiene 21 concilios, o sea, han habido 21 momentos en la historia de la iglesia que han habido esos problemas de fe y de gente bautizada, obispos, porque Arrio era un obispo de la iglesia. Lutero también, un sacerdote de la iglesia, y han generado grandes problemas dentro de la iglesia. Entonces nosotros, que no tenemos, por así decirlo, grandes estudios, pero sí tenemos el don del Espíritu Santo, del entendimiento y la sabiduría. Pedirle a Dios que nos ayude a profundizar para poder defender nuestra fe. Y si no la podemos defender para otros, aunque sea para nosotros mismos, ¿verdad? Porque el ejemplo que pone Álvaro, yo ya estoy bautizado y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Un solo bautismo, aunque no entendamos la doctrina del bautismo, pero tenemos que tener bien claro eso. Si ya estamos bautizados, no podemos recibir otro bautismo porque entonces caemos en herejía. Y aquí viene la pregunta para las ovejitas. Si tú te bautizaste en tu ignorancia espiritual en otra iglesia, ¿te puedes bautizar en la iglesia católica? Respondan. ¿Quién opina que sí? Diga sí. ¿O quién opina que Bueno, no? según lo que
Bueno, yo he escuchado de que si lo bautizaron igual en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es aprobado por la Iglesia Católica, pero si no, si no, pues entonces no tiene que bautizar a ley. Álvaro, que entonces Álvaro dice que si es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sí es válido en nuestra iglesia. ¿Quién más? ¿Alguien más? Leoni, Yo opino de la misma manera. también hermana Sofía, otro sí. Yo también. Esmeralda también. ¿Quién opina que no? Claro que sí es válido. Yo opino que es válido. Ahora bien, ¿por qué Yo opino, yo opino que hay que volverse a bautizar porque él dice, porque algunos bautizan al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en la Iglesia Católica se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, si la persona se bautizó así como lo dijo Álvaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Es válido. Alba, ¿se tiene que volver a bautizar la persona en la iglesia católica o no? No. Revalidar ese bautismo. Se revalida el bautizo. Ahora bien, ¿por qué ellos quieren bautizarlo a uno si ya estamos bautizados? Para que comprometerse en su iglesia. Para que, exactamente, para comprometerlos y decirle, ya se bautizó, ya es nueva persona, esto y aquello, ahora espérese, mándenos cuánto gana porque tiene que darnos el diezmo. Ya está cogido. Y tiene restaurante, Johnny, entonces, Johnny, usted gana unos $7,000 a la semana, nos tiene que dar el 10%, venga para acá. Y si miente al pastor, eso es pecado, Johnny. No. Y otra Nada de cosa, echar mentiras y decir, solamente vendí $1,000. ¿Y por qué Johnny no nos ha dicho que tiene restaurante? y si no paga, lo sacan. Y sí, entonces aquí pues está, como dice Alba, estas clases de este crecimiento, ya que estamos en la graduación, son bien profundas, bien intensas y bien bonitas, porque si uno se pone a leer, son temas que nunca a lo mejor habíamos escuchado y son bien profundos, pero son bien importantes y que nos van a servir bastante. A ver, otra pregunta. Díganme cuál fue el último concilio vaticano. Alguien que sepa. Alba dijo que había, ¿cuántos, Alba? 27. 21. 21. Díganme el último concilio vaticano que ha existido. El libro que resume los 21 concilios. Lo compré porque a mí me tocaba esta clase. Pero... Ya decía yo que sí, es verdad, ese libro yo lo tengo también. Ajá. Buenísimo, se lo recomiendo. No iba a poder estar ahora, pero Dios no quería que me perdiera la clase. Entonces sí pude estar, pero yo me había preparado hasta con el libro de los concilios y ahí habla todo eso, ¿verdad? ¿Quién fue Arrio? ¿Quién fue Martín Lutero? Todo eso. Y de hecho, de eso, importante, la pregunta 5 del cuestionario les pregunta qué es una herejía. Y parte de la respuesta tienen que escribir, ¿verdad? Por una persona que sea bautizada. Sí. Porque es parte de la respuesta. Es conocimiento para defender nuestra fe, ¿verdad? Una persona que sea bautizada. Sí. Exacto. Entonces, a ver, 21 concilios. Díganme cuál fue el último. Del Vaticano II. Muy bien. Fue el concilio del Vaticano II. Díganme quién lo inició. Yo creo que fue el Papa 23. Juan 23. Juan 23. ¿Y por qué les pregunté que quién lo inició? ¿Qué pasó? Porque no fue el que lo terminó. Él no lo terminó. No lo terminó. Él falleció. Y díganme quién lo continuó, quién lo terminó. Juan Pablo VI. Pablo VI. Sí. Y de hecho les leo esa parte. Dice Concilio Vaticano II de 1962 al 1965. Y con renovación y diálogo en la iglesia contemporánea. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por Pablo VI en 1965.
Fue uno de los eventos más trascendentes en la historia de la Iglesia Católica, a diferencia de los concilios anteriores que se centraron en definir dogmas o responder a herejías. El Vaticano II tuvo un carácter pastoral con el propósito de renovar la vida de la Iglesia y abrirla al diálogo con el mundo moderno. Fue un intento de aggiornamiento, es decir, de poner al día la misión eclesial y dice punto y seguido, ¿verdad? Y bueno, hay mucha más literatura, pero esa les queda de tarea. Hay mucho que leer. Hay mucho, sí, hay mucho que leer. Yo hace 20 años, cuando yo leí la vida de Pablo de San Juan 23, me sorprendió bastante porque él, para hacer este concilio vaticano de segundo, él lo primero que se le vino a su mente fue, la iglesia tiene que renovarse, porque él lo vivió de pequeño. Él le preguntaba a su tío, por qué hablan un idioma que yo no entiendo? A mí me gustaría que la misa fuera en mi idioma y nosotros le debemos a Juan 23, al Concilio Vaticano, que celebremos o se celebre la misa en nuestro idioma. ¿Por qué creen? Porque se celebraba en celebraba en latín. Entonces él ve la necesidad, como Alba lo mencionó, de hacer este Concilio Vaticano para decir, tenemos que conocer al mundo, traer sus necesidades. ¿Y saben qué hizo él? Él manda a traer por primera vez en la historia a todos los obispos. Imagínense, y le preguntaban, ¿y dónde vamos a meter a tantos obispos de todo el mundo? Y él decía, no sé, pero aquí vamos a tener a todos los obispos, invita a todos los obispos y empieza a hacer. ¿Ustedes creen que esto le gustó al principio a la gente que estaba ahí? No. Fíjese, No. dice. Y tienen que, yo les voy a mandar también la vida de él para que la lean o la puedan ver también y les va a impactar todo lo que él sufrió también. Alba, ¿quieres decir algo? Sí, por lo que dijiste, la que convocó a todos los obispos del mundo, dice, el Vaticano II contó con la participación de más de 2.500 obispos de todo el mundo, incluyendo representantes de África, Asia y América Latina, lo que le dio un carácter verdaderamente universal. También asistieron observadores de iglesias cristianas no católicas y teólogos laicos como asesores. O sea, fíjense, había de todo en ese concilio. Había de todo. Termino. El concilio se desarrolló en 4 sesiones anuales en 1962 a 1965 y produjo 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Por eso es que el libro, el resumen de lo del concilio es un libro grueso, ¿verdad? Porque está ese montón de pensamientos de esos de más de 2.500 obispos más evangélicos que habían ahí, mire. Había una cantidad inmensa de gente opinando por lo mismo, ¿verdad? Por cuestiones de fe, por dudas, por todas las cosas que suceden dentro de la iglesia, ¿verdad? Y de ahí viene a concluir lo que decíamos otro papa, que también pueden leer su vida si quieren. A mí me encanta leer toda la vida de ellos. El Papa Pablo VI, que él le decían el Papa del diálogo, el Papa peregrino, porque él fue el primer Papa en viajar extensamente por el mundo moderno. Y era flaquito, el Papa Pablo VI era, hagan de cuenta que estamos viendo al Papa León, flaquito, era bien delgadito, el alto. Entonces, es bien, les voy a mandar información, resumencitos que yo tengo de ellos para que los lean y conozcamos un poquito más de ellos también. Pero sí, el libro, Alba, si quieres, mándales una fotito del libro para que alguien lo quiera conseguir, lo puede conseguir también. Y bueno, continuemos entonces. En los primeros siglos, el cristianismo influyó mucho en la cultura romana, pues creó una literatura y un arte propio.
La literatura tenía como objetivo la exposición de las doctrinas y lo que hablamos ya de la refutación de las opiniones de los herejes. Ya en los siglos primero y segundo, la literatura cristiana utilizó preferentemente el idioma griego, pero en el siglo segundo aparecieron escritores que usaban el latín, entre los que se contaron, pues, Tertuliano, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, conocidos también con la denominación de padres de la iglesia. Y aquí viene algo importante. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del original hebreo al idioma latino, por si no lo sabían. Esta traducción que se conoce con el nombre de la Vulgata y fue consagrada por la iglesia como la única, auténtica y digna de fe. O sea que este santo se tomó el tiempo para traducir la Biblia del original hebreo al idioma latino. Imagínense el trabajar. Imagínense el cerebro de ese hombre. Imagínense el cerebro. Y ahora imagínense los protestantes cuando nos dicen, es que tu Biblia no tiene todos los libros que tiene la mía. Si supieran quién tradujo la Biblia. Un católico. Católico tradujo la Biblia y lo puede, y si les preguntan algo, lo que sea, búscalo en Google. Hoy en día lo puedes buscar en Google y ahí te va a decir la respuesta. Ahora bien, los bárbaros. A mediados del siglo V, varios pueblos bárbaros invadieron el Imperio Romano, pero en 2 siglos de esfuerzo se logró que se convirtieran, imponiéndose en todo el occidente la unidad católica. Y un siglo más tarde se convirtieron los visigodos y los siguientes siglos se fueron convirtiendo, pues ya viene ahí ya Inglaterra, Alemania, etcétera. En estos tiempos comenzaron las órdenes religiosas y la construcción de los monasterios con grandes hombres a la cabeza de los mismos, como fueron pues San Benito, San Gregorio, o sea, no Goyito, un día Goyito va a ser San Goyito de aquí de Chamber, pero este es San Gregorio de allá. Ya. Ahorita voy por obispo. Por el peloncito que tiene. Ese Gregorio. Un día vamos a decir, Santo Gregorio, ruega por nosotros, Santa Sofía. Entonces, aquí, pues en estos monasterios, ellos son estos hombres que estuvieron a la cabeza de estos primeros ministerios. Ahora viene la parroquia. Como cada vez había mayor número de cristianos, acuérdense que ya vamos, la historia de la vida, de la vida de la iglesia cristiana católica va avanzando, le llamamos nosotros la línea del tiempo. Y la línea del tiempo pues va recurriendo y caminando. Y ahora ya hay más personas cristianas, se van haciendo monasterios, se van haciendo iglesitas. Entonces aquí viene ya lo que se formaría una parroquia, ya que hay cada vez mayor número de cristianos. Ya no era posible que un solo obispo administrara espiritual y materialmente la comunidad cristiana en cada región. Imaginémonos, para que entiendan bien, que solamente Álvaro fuera el coordinador del ministerio de senderos, de Enciende una Luz, de Chesed, de Jóvenes para Cristo de allá de Maryland, de Unción de lo Alto, que solamente Álvaro fuera el coordinador de 30 ministerios de música. ¿Qué pasaría, Álvaro? Me salieran las canas. Ahora imaginémonos que Gregorio estuviera a cargo de todas las iglesias, de Gettysburg, de Chambersburg, de Westboro, de Hanover, de Harrisburg, que fuera el coordinador de los grupos de oración, de todos los grupos. ¿Qué pasaría con Gregorio? Ya estuviera calvo ese. Ya estuviera acá. O otro ejemplo más simple, que Alba estuviera dando todos los crecimientos ella solita en toda la diócesis. No, hombre, por si no puedo. Ya estuviera divorciada. No le echen la salación. O que María Martínez, por ejemplo, le dijéramos, hermana María Martínez, venga a apoyarnos todos los días en toda la región. ¿Qué hiciera la hermana María Martínez? O la hermana Teresa, o Alberta. Renuncian, no van a nada. Y por eso es que aquí en la parroquia ya se veía viendo que había un número más de cristianos, ya no era posible que un obispo solo administrara espiritual y materialmente la comunidad cristiana de cada región. Entonces, poco a poco se empezaron a encomendar porciones
de esas comunidades a sacerdotes y a diáconos. Por eso es que cada sacerdote tiene su parroquia. Ustedes se imaginan al padre Alan que fuera el párroco también de Gettysburg, de Waynesboro, de Greencastle, ¿de dónde más? De Harrisburg. El pobre Alan, el pobre padre Alan ya no estaría con nosotros. Entonces, dándose las porciones, el nombre de parroquias, después el concilio de París, que ese es otro concilio, ¿verdad, Alba? Sí. Dio a cada parroquia autonomía económica, o sea, les dio su propia responsabilidad, así como lo tenemos nosotros en nuestra casa. Gregory sabe cuánto paga en su casa, Álvaro cuánto paga en su casa, Alba sabe cuánto paga, Alberta, María, Sofía, Esmeralda, yo. Bueno, Esmeralda y yo pagamos lo mismo, ¿verdad? Porque vivimos en la misma casa, solo que nos conectamos por Zoom en diferentes canales. Pero pagamos lo mismo, que lo que es de ella es mío, pues, y lo que es mío es de ella. Y así con ustedes, Sophie y Gregory. Pero imagínense que yo le dijera a Gregory, necesito $3,000 para pagar mi casa. Y si Gregory me va a decir, pero si yo no pago tanto en mi casa, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo para que entendamos por qué les dieron la distribución de parroquias. Y les dan la, ah, ¿cómo se dice? La autonomía económica. Ahora bien, vamos a pasar a Mahoma y el islamismo, ya que mientras se lograba la unidad cristiana de Occidente en la península arábiga, nacía a principios del siglo VII. Recuerden, la línea del tiempo de nuestra iglesia sigue avanzando. Vamos desde el año, ¿de qué año empezamos? Bueno, yo lo tengo aquí en mente, pero ¿desde qué año empezamos? ¿Del año 40? 30. ¿Cuál? 30, la institución de la iglesia. 30. ¿Quién dice 30? ¿Todos? ¿Estaban poniendo atención? Sí, ¿Sí? sí. Y imagínense, ahora ya vamos en el siglo VII. Principios del siglo VII, una nueva religión que viene siendo el islamismo. ¿Han escuchado el islamismo, la palabra el islam? Sí, Y cuyo fundador fue Mahoma. ¿Han escuchado el nombre de Mahoma? sí. Claro. De un predicador religioso, se convirtió a un guerrero decidido a establecer por la fuerza, con alfanje o cimitarra, sus creencias, consiguiendo transformar totalmente a su país. O sea que Mahoma le decía a Álvaro, o crees en lo que yo te estoy diciendo, o te voy a dar con la cimitarra o con el alfanje. ¿Saben qué es una cimitarra No, o un alfanje? No. no. Pues yo tampoco sabía, pero busqué en Google y está ahí la fotito que está en la página, el que tiene Ajá. como el machetito, eso es una cimitarra. Eso es, y es bien filosa y corta bastante, o sea, te corta bastante, te corta. Entonces, eso es, entonces este predicador religioso se convirtió en ese guerrero decidido a convencer por las buenas o Las malas. por las malas, porque si yo tengo a Álvaro ahí apuñalado con un machete y le digo, te vas a bautizar y te vas a casar, ¿y qué vas a decir, Álvaro? Me corro. O si tengo a Johnny, Con la cimitarra lo va a casar. Me desmayo ahí al instante. entonces, él intentó hacer eso, consiguiendo transformar totalmente a su país. Ahora bien, los califas, sucesores de Mahoma, sometieron muchas regiones, incluyendo España entera y creando un gran imperio. Alá es Alá y Mahoma era pues, su profeta y pues lo podemos ver hoy en día. ¿Sigue existiendo el islamismo o no? Sí. 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 No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Entonces, ahora bien, el poder temporal de los papas. Aquí viene otro tema, otro subtema, que es hasta el siglo VIII. Ahora ya no estamos en el siglo VII, sino que pasamos al siglo VIII.
Los papas tenían dominio espiritual en toda Europa y no tenían ningún poder temporal. Pero Pipino, rey de los francos, se apoderó de parte de Italia que dependía de Bizancio y la regaló a la Santa Sede, lo cual se considera como el origen del poder temporal de los papas, que agregaron así a su calidad de jefes de la Iglesia Católica el título de soberanos de un estado que abarca desde Roma hasta Ravenna. Y ya en el reinado de Carlomagno, hijo de Pipino, se manifiesta en todo su esplendor la acción civilizadora de la Iglesia por la unión y la armonía entre los poderes eclesiásticos y civiles, con gran provecho para la sociedad cristiana. O sea que aquí podemos ver que es donde, ya que Carlomagno era el hijo de quién, de Pipino, y regala esta parte de Roma, es ahí donde nosotros hoy en día conocemos que está la Santa Sede. Y durante estos 2 siglos hubo continua agitación en Europa con nuevas invasiones de bárbaros que incendiaban iglesias y monasterios, por lo que se inició una época de terror, de confusión, de miseria, pero por fin los invasores adoptaron la religión cristiana y comenzó dentro de la iglesia una era de renovación que caracterizó al siglo XI, perdón. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No, ¿No? no, pienso que no. ¿No? Ahora bien, la iglesia durante el siglo IX y X. Aquí vamos a pasar que a la iglesia durante los siglos IX y X. Durante estos 2 siglos hubo continua agitación en Europa con nuevas invasiones. Eso ya lo acabamos de decir esto. Ahora bien, en la iglesia había grandes problemas por la injerencia. ¿Saben qué significa la palabra injerencia? ¿De quién gobernaba o quién mandaba? Sí, por la intervención. Sí, intervención. De la nobleza de los nombramientos eclesiásticos y por otras inmoralidades, por lo que se hizo necesaria una reforma radical. O sea que aquí vuelve a haber una reforma. Fue como si el mundo se hubiese quitado sus vestidos viejos para ponerse unos nuevos y limpios. Un factor importante de esta renovación fue el monasterio benedictino de Cluny, cuyo ideal era una vida perfecta. Después de la fundación de este monasterio, siguieron otras fundaciones propagándose por Europa, influyendo en el ambiente general. Y aquí ya consiguiendo que se prohibiera la intervención de las autoridades laicas en las elecciones de los miembros del clero. Y aquí es ya donde entran los cardenales. Por esta época, los clérigos ejercían distintas funciones en torno del Papa y se hallaban vinculados frecuentemente a una iglesia. Este era su cargo o juicio, su centro de autoridad, por lo que se les llamaba cardinales presbíteros. Como era natural, estos cardenales debían acudir a las reuniones presididas por el obispo de Roma. ¿Y quién era el obispo de Roma? El Papa. ¿Quién era el obispo de Roma? ¿Solo Sofi? ¿Todos los demás están tomando café? El Papa. El Papa, en este caso el Papa, y pronto se convirtieron en consejeros del pontífice. Y aquí viene lo que llamamos el cisma de Oriente, que viene siendo el origen de los ortodoxos. ¿Alguien sabe qué diferencia a los ortodoxos de la Iglesia Católica? Uno de lo que lo diferencia es de que yo creo que en la iglesia ortodoxa ellos tienen sacerdotisas también, ¿no? ¿O no es en la ortodoxa? No. ¿No? Alba, Que no se someten a la autoridad del Papa. que no se someten a la autoridad del Papa. ¿Qué más? ¿Algo más? Ellos, hay algo que me llama la atención de ellos, los ortodoxos, es que ellos honran profundamente a la Virgen María. ¿Pero qué creen?
no aceptan los dogmas como definidos infaliblemente. Porque no aceptan la autoridad del Papa. Porque no aceptan la autoridad del Papa. Y esos dogmas son definidos por los papas. Sí. El concilio. Sí, ahí está. Y también usan pan con levadura, simbolizando la resurrección. Y nosotros la hostia se usa pues sin levadura. Y sobre el celibato, pues nosotros los católicos se exige el celibato para los sacerdotes y el rito latino, ¿verdad? Y para los ortodoxos permiten que los sacerdotes se casen antes de la ordenación. Y ahí les voy a mandar más información sobre esto también para que así comprendamos más. Pero aquí viene entonces ya este cisma que viene siendo el origen de los ortodoxos, que es la iglesia de Oriente seguía considerando unidos el poder civil y eclesiástico, lo cual, unido a algunas diferencias teológicas, litúrgicas y de autoridad espiritual, llevaron a la formación de un cisma. Y aquí viene pues la ruptura inicial que fue en 1054. Esta iglesia de Oriente se ha mantenido pura en su doctrina, pero ha vivido separada de la sede de Pedro. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada en el crecimiento 1? Que toda aquella persona que no está en comunión con el Papa, ¿se recuerdan? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ok? Pues es desobediente, ¿verdad? Entonces se separa de la iglesia. ¿Cómo? Al final del Concilio Vaticano II se dio un paso importante hacia la unidad, levantándose mutuamente las excomuniones que se habían lanzado la Iglesia Católica y la Ortodoxa, y pidamos pues a Dios que esa unidad total se realice pronto. O sea que en el Concilio Vaticano se trató bastante este tema sobre los ortodoxos, y aquí pues Juan 23 les abre las puertas a los ortodoxos. Entonces, a comienzos de este año, o sea, del año de 1976, se llevó a cabo una reunión del Papa Pablo VI con el ministro de la Iglesia para seguir tocando este tema. Y el último subtema sería, pues, las cruzadas. ¿Alguien sabe qué es una cruzada? ¿O alguna vez ha escuchado esa palabra? ¿Nadie? ¿Sí? La cruzada fueron órdenes fundadas fueron fundadas por las órdenes religiosas. ¿Y qué eran, hermana? Entonces es verdad. Es cierto que esa moscovita Eran como era contigo. cartujos del Cister, o sea, de las órdenes del Carmen, órdenes militares para proteger a los peregrinos y a los franciscanos. Sí, se llamaban cruzadas. Esto, si quieren, pueden anotarlo porque sí, fueron una serie de guerras religiosas impulsadas principalmente por la Iglesia Católica entre los siglos 6 11 y 13, con el objetivo de iniciar o de recuperar Tierra Santa, especialmente Jerusalén, del control musulmán. ¿Y por qué se llamaban cruzadas? Porque los soldados cristianos llevaban una cruz en su ropa. No sé si han visto alguna película de que pasan guerreros o con una cruz enfrente. Esos eran que andaban en las cruzadas. Y se consideraban cruzadas, ¿por qué? Pues por Cristo. Era por eso. Entonces, esas eran las cruzadas. En el siglo XI, las tribus turcas conquistaron Palestina, surgiendo el peligro de que conquistaran Constantinopla, y los emperadores griegos pidieron auxilio al occidente contra los turcos, y al darse cuenta el Papa y otros reyes del peligro de que los turcos conquistaran esa puerta de Europa, y sabiendo además el maltrato que los turcos daban a los cristianos de Palestina, decidieron contenerlos. Y aquí el Papa Urbano II permitió las famosas guerras religiosas y políticas conocidas con el nombre de las cruzadas.
y aquí ya él concediendo indulgencia plenaria a quienes fueran a pelear contra los turcos, y fueron 8 cruzadas llevadas a cabo desde 1096 hasta 1270, y su resultado fue que Palestina y Jerusalén quedaron en poder de los turcos y los santos lugares confiados a la protección de los cristianos. Aquí puedo hacer ¿cómo se dice? Un pequeño paréntesis para decir que aquí no habla, pero aquí se vieron también muchos santos involucrados para que salieron a luchar para defender muchas tierras de Jerusalén, tierras de pues santa, de tierra santa. Y sin estos valientes pues guerreros Mi no tarjeta. no tuviéramos todas las riquezas que hoy en día tiene la Iglesia Católica. Y esa era una de las cosas que querían hacer, pues, los musulmanes y los turcos, de quitarnos todo eso, porque quien no conoce su historia, no conoce, ¿qué más? No sabe su identidad. No conoce su identidad. Entonces, no sabe, nosotros estaríamos en el limbo como los protestantes. ¿Y cuándo se fundó? ¿Y quién es? ¿Y qué es esto? No sabríamos. Y ya otras consecuencias de las cruzadas fueron que se fundaran nuevas órdenes religiosas, como la de los Cartujos, la del Cister, la del Carmen, y órdenes militares para proteger a los peregrinos, a los franciscanos y otras. Y hoy en día, pues las universidades se dedican al estudio de la ciencia de Dios o teología, lo que llamamos, y pues Gregory sabe que si tomaste clases de teología, ¿verdad, Gregory? Creo que estás en silencio. Sí, estuve recibiendo un poco de teología, pero es algo muy complicado, muy confundido. Sí, es bien profundo. Y pues sí, y hoy en día a eso se refiere aquí también, de que las universidades se dedican al estudio pues, de la teología, de la ciencia de Dios, y aquí ellos citan a célebres ya doctores de entonces como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Anselmo y Sí. otros, San Agustín, Santa Teresa de Ávila, Ujú. Juan de la Cruz. Hay Entonces, una, hay una famosa suma teológica de Santo Tomás de Santo Aquino. Tomás de Aquino, Ajá. buenísimo. Les recomiendo, si quieren adentrarse un poco más para que vean cómo eran estos doctores de la iglesia, lean también las confesiones de San Agustín. Yo lo leí hace 23 años y cada año lo leo para recordar de que yo a veces sigo siendo un San Agustín. Entonces, oren por mí también. Y aquí pues florecieron también la mística, la contemplación, el deseo de unirse a Dios con ardiente amor y la práctica de grandes virtudes, contándose entre otros los principales místicos de esa época, pues a los que les dije, a San Bernardo, San Buenaventura, a Kempis, y aquí podemos ver muchos de los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, y tenemos una cantidad grandísima de místicos. No solo en el aspecto religioso hubo un gran florecimiento, sino que los monjes se dedicaron también a otras ciencias, destacando las lenguas, la poesía, la arquitectura, las artes plásticas, la medicina, etcétera. Y esta es la historia de nuestra Santa Iglesia Católica. Este es el breve resumen de la Santa Iglesia Católica, de la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué les ha parecido? Excelente. Pero bien duro de entender. Ajá. Es como Excelente, excelente la clase. A mí me ha parecido que tenemos que estudiar más, porque hay muchas cosas de la historia de nuestra iglesia, ¿verdad? Que, por ejemplo, eso de las cruzadas es bien profundo. Lean más, como les decía al principio, lean más, averigüen, investiguen. Ahora que tenemos los medios fáciles para hacer cualquier pregunta, ¿verdad? Y el cuestionario C2A
Ahí está el montón de preguntas sobre esto, ¿verdad? Está qué es herejía, qué es la pata, todo eso, ¿verdad? Son cosas que debemos conocerla, ¿verdad? El padre Luis tiene esa Biblia de la Vulgata. El padre Luis Rodríguez. Es la que él lee, esa primera Biblia traducida de la Biblia original, ¿verdad? Y seguir estudiando. Y bueno, vamos a hacer la oración final. ¿Algún voluntario que quiera hacer la oración final? Johnny, ¿se está por ahí Johnny todavía? ¿O ya se fue Johnny? Y Bueno, yo estaba vada y grite, y tenía el silencio el micrófono. oh, Sí. Bueno, antes de todo, gracias por esta clase, bro, y que el Señor me lo bendiga mucho. amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por haber podido terminar esta clase, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, por el discernimiento del hermano César. Señor, bendice a su familia y bendice a todos los hermanos que participaron esta noche. También, Señor, te pido por todos aquellos necesitados, Señor, que lo bendices. Tú sabes las necesidades del mundo, Señor Jesús. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén.